explicar un poco sobre el miembro inferior. El miembro inferior es la estructura anatómica encargada de sostener el peso corporal, mantener el equilibrio y permitir la locomoción. Está formado por huesos, articulaciones, músculos, vasos sanguíneos y nervios que trabajan en conjunto para realizar el movimiento como caminar, correr, saltar y mantener la postura. Como podemos ver aquí, todo esto conforma el miembro. Esta es la estructura ósea del miembro inferior. ¿Ya? Bueno, el miembro inferior se divide en 4 partes, que es la cintura pélvica, la cual es esta región de aquí, la cintura pélvica. Luego tenemos el muslo, que es esta figura ósea que se encuentra aquí, el muslo. Y luego tenemos la pierna, ¿cuál es esta? Y por último, la estructura del pie. Bueno, vamos a comenzar con el hueso coxal o cadera, como se lo conoce también. El hueso coxal, el cual es esta estructura de aquí, forma la cintura pélvica y conecta el miembro inferior con el esqueleto axial. Está constituido por 3 huesos fusionados, que es el ilion, la parte ilion, el isquion y la parte pélvica o pubis, como se conoce también. Tiene partes principales, por ejemplo, el ilion tiene una cresta ilíaca, el cual es el borde superior de esta parte. Tiene una espina ilíaca, lo cual es la prominencia ósea para la inserción muscular. En el isquion tiene una parte posterior inferior que soporta el peso al sentarse. Tiene una tuberosidad isquiática, zona donde apoya al estar sentado. En el pubis es la porción anterior del hueso. Tiene una sínfisis púbica, articulación entre ambos pubis. También tiene una parte llamada acetábulo, cavidad donde se articula la cabeza del fémur. Tenemos el foramen obturador, gran orificio que disminuye el peso del hueso. Siguiendo tenemos el hueso fémur. Este hueso es el más largo y fuerte y pesado del cuerpo humano. Forma el esqueleto del muslo. Sus partes principales de esta estructura ósea son la cabeza del fémur. Tenemos la cabeza del fémur, la cual es esta región de aquí. Se articula con el acetábulo de la estructura llamada cadera o el hueso coxal. Luego también tiene una porción llamada cuello del fémur. Es la cabeza con la que se une al cuerpo, el cual es esta pequeña región de aquí. Eso se denomina cuello del fémur. Tenemos el trocante mayor, prominencia lateral para la inserción muscular. Tenemos el trocante menor, prominencia media para la inserción muscular. Tenemos una diáfisis, que es el cuerpo del hueso, que es la parte más larga, la diáfisis del hueso. Tenemos una línea áspera, que es la cresta posterior para la inserción muscular. Tenemos cóndilo medial y lateral, que participan con la articulación con la rodilla. Tenemos epicóndilos, prominencias para la inserción de ligamentos. Y estas son las estructuras que componen esta figura ósea. Luego tenemos una pequeña estructura ósea también, la cual es llamada la rótula o paleta, la cual está ubicada aquí, esta figura de aquí.
Es un hueso sesamoideo ubicado delante de la rodilla. Protege la articulación y mejora la acción del músculo cuádriceps. Sus partes principales tienen un borde superior, tiene un ápice que es el extremo inferior, tiene una cara anterior de la superficie rugosa y tiene una cara articular posterior que se articula con el fémur. Luego tenemos a la tibia, la cual es esta porción de aquí. Esta de aquí, la tibia. Es el hueso principal de la pierna y soporta la mayor parte del peso corporal. Tiene un cóndilo medial y lateral, los cuales se articulan con el fémur. Tiene una eminencia intercondilia, que es la separación entre los cóndilos. Tiene una tuberosidad tibial, lo cual ayuda como inserción del ligamento patelar. Tiene una diáfisis, o sea, el cuerpo del hueso, la cual es esta, su diáfisis. Tiene un maleolo medial, forma de prominencia interna del tobillo. Tiene también una incisura fibular, superficie para la articulación o articularse con la fíbula. Luego tenemos a la fíbula o peroné. Es el hueso largo y delgado situado lateralmente a la tibia. No soporta mucho peso, pero contribuye a la estabilidad del tobillo. Continuando, voy a dar las características del peroné. Bueno, el peroné, que también se lo conoce como fíbula, este hueso es el hueso largo y delgado situado lateralmente, que soporta no mucho peso, pero contribuye a la estabilidad del tobillo. Su parte principal es la cabeza o extremo proximal. También tiene un cuello que se denomina región baja de la cabeza. Tiene una diáfisis, lo cual es el cuerpo que mantiene la estructura de este hueso, y tiene un maleolo lateral, que es la prominencia extrema del tobillo. Luego tenemos al pie. Estructura del pie. El pie está formado por 26 huesos, los cuales estos huesos proporcionan soporte, equilibrio y movilidad. Tenemos 7 huesos llamados tarso o 7 huesos tarsianos. Uno de ellos es el astragalo, que transmite el peso de la pierna al pie. Tenemos al calcáneo, que forma el talón, el navicular, tenemos al cuboides, tenemos al cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y cuneiforme lateral. Luego están los tarsanos, los cuales son 5 huesos. Los tarsanos, o también denominados metatarsianos, que son del 1 al 5, forman el esqueleto de la parte media del pie. Y por último tenemos a los falanges, los cuales son 14 huesos. Estos huesos conforman ya la estructura de los dedos. Tenemos a los falanges proximal, que es más cerca al metatarso, los falanges de media, que presentan en los dedos del segundo al quinto dedo, y tenemos al falange distal, que es el extremo final de los dedos. Para terminar, le voy a mencionar un caso clínico basado en la estructura ósea del miembro inferior. Un hombre de 28 años llega al servicio de emergencia después de sufrir un accidente en una moto. Refiere un dolor en el muslo derecho e incapacidad para ponerse de pie o caminar. En la exploración física que realiza el médico, observa deformidad en el muslo,
que esto aumenta el volumen y acortamiento de la extremidad afectada. En una radiografía muestra una fractura en la diáfisis del fémur derecho. Entonces se podría decir en respuesta que fue dañado el fémur y tiene una lesión muy grave, la cual puede tardar un largo tiempo de recuperación. Gracias.